Vamos a empezar con la semana número 2, el día número 2. Entonces, vamos a ver si recordar un poquito lo que hicimos y a ver si lo podemos aclarar, ¿no? Que es lo que estábamos dando. Entonces, la vez pasada en códigos, entonces estábamos estudiando códigos lineales y entonces nos tomábamos FQ, el campo finito con coelementos, y nos tomábamos un espacio, lo que se llama el espacio de Hamming, que es FQ a la n, ¿no? Que es en realidad el espacio de palabras, le habíamos llamado, ¿no? El espacio de palabras es, vamos a considerarnos que son elementos de FQ, cada letra, y digamos FQ a la n son palabras entonces de longitud n, y se llama el espacio de Hamming, ¿no? Entonces un código lineal pues era un subespacio lineal de FQ a la n, como FQ espacio vectorial. El espacio de Hamming es este tipejo que está aquí, ¿no? O sea, es FQ a la n, ¿sí? El espacio vectorial. Entonces estas son como el conjunto de todas las palabras de longitud n, donde las letras pues son elementos del campo finito. Y entonces así un código lineal es un subespacio vectorial de FQ a la n, ¿no? Y entonces este también se llama un código Q lineal, donde el Q pues, hace referencia al número de elementos que tiene el campo finito. ¿Okay? Entonces la vez pasada definimos lo que era la distancia entre dos palabras del código, y resulta que definir la distancia entre dos palabras del código es equivalente a definir lo que es el peso de un código, bueno, sí, la distancia mínima es el equivalente al peso mínimo. Entonces vamos a ver qué es el peso. Pues el peso de un código simplemente es la distancia al cero. En otras palabras, el conjunto, el número de entradas del vector x, que son distintas de cero, ¿no? Si yo tomo un vector con n coordenadas, entonces me fijo cuántas de esas coordenadas son distintas de cero, y eso es lo que se llama el peso, y lo denotamos como la norma de x, ¿no? Okay, la distancia del cero. Entonces el peso de x adquisición. Ahora, por K denotamos la dimensión del código, que es la dimensión como FQ espacio vectorial. Y entonces yo a cada código tengo varios entonces números importantes, y dentro de los números importantes pues está n, que es la longitud de las palabras, que es la longitud del código, K, que es la dimensión, y D, lo que era la distancia mínima, ¿no? Y bueno, por supuesto el Q chiquito, que es el número de elementos que tiene el campo finito donde estoy trabajando. Y entonces normalmente, pues para referirnos del código con todos sus números, pues lo denotamos así, ¿no? Como el código con estos números, ¿no? Que me determinan el código de alguna manera, ¿sí? Ok. Entonces nuevamente D es la distancia mínima del código, que ya lo habíamos dicho, que era el mínimo. Eso no lo probamos, pero pues es algo fácil de demostrar. Entonces la distancia mínima es igual al mínimo de los pesos de los elementos en el código. Como es lineal, como es un código lineal, entonces es fácil ver que la distancia mínima, si la agarro en un punto, pues eso lo traslado al cero, y la traslación preserva distancias. Entonces en algunos de los puntos donde tengo la distancia mínima, cuando lo traslado al cero se convierte en el peso, ¿no? Entonces sería ahora la distancia de ese punto al cero, y la distancia se preserva con estas traslaciones. Entonces la distancia mínima, pues entonces en efecto es el mínimo de los pesos. Entonces habíamos visto que si yo tengo a mi código C, puedo tomar, oigan, estoy oyendo mi eco demasiado, entonces a lo mejor es una buena idea poner el micrófono en silencio y solamente quitarlo para... Ok, ya está. Perfecto. Entonces, si yo tomo una base alfa de mi código, entonces esa base me induce un morfismo o una aplicación lineal de FQ a la K, FQ a la N. Esta aplicación lineal es simplemente la inclusión. Bueno, no es la inclusión, es una inclusión, pero que está determinada por la base de alfa. Es decir,
el vector canónico EI lo voy a mandar al elemento alfa I de la base del código que yo envíe. Entonces, esta es una inclusión, por supuesto, porque son elementos linealmente independientes. Y entonces yo me puedo preguntar ahora quién es la matriz de gamma en esta base, es decir, de la base canónica en este espacio a la base canónica en este espacio. Entonces, así es como voy a denotar la matriz de gamma en estas dos bases. Entonces, la matriz de gamma en estas dos bases es simplemente fijarse a quién manda los vectores canónicos de esa base y escribirlo en términos de los vectores canónicos de esta base. Entonces, como yo le estoy diciendo, cada vector canónico va a dar alfa I, y alfa I yo lo puedo escribir, por supuesto, en la base canónica, ¿sí? Las coordenadas de la base canónica. Entonces, resulta que la matriz de esta transformación lineal pues es simplemente la matriz cuyas columnas son los elementos de la base. Aquí nuevamente estoy pensando en los códigos y en los vectores como vectores columna. La mayoría de los libros lo hacen como vectores renglones, pero a mí me gusta más considerarlo como vectores columna. Entonces casi todo lo voy a traducir a vectores columna, y bueno, pues al cabo es equivalente, salvo haciendo una transpuesta, ¿no? Entonces, nuevamente, C. E sub k es la base canónica de dimensión k, o sea, de este espacio. Y n es la base canónica de este espacio. Entonces, la matriz de esta transformación lineal en estas dos bases. La matriz de gamma en estas dos bases. Que se construye como, pues me tomo los vectores canónicos de este espacio, le aplico gamma, obtengo la imagen, y esta imagen la escribo en términos de los vectores canónicos, y ese va a ser el primer renglón, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, como yo los alfas I los escogí, pues en principio como vectores en FQN con la base canónica, pues puedo suponer que los alfas I están escritos ya de por sí en la base canónica. Así que la matriz de esta transformación lineal es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base que yo escogí. Entonces, así que esta matriz, por supuesto, depende de la base, o en otras palabras, el morfismo gamma que estoy construyendo en realidad debería llamarle gamma alfa, porque depende de la base. Es una observación importante, de la base del código que estoy escogiendo. Sin embargo, como vamos a ver, pues existe forma de saber qué es lo que pasa cuando cambio de base, ¿no? Bien. Esta es la que se llama la matriz de generadora del código. Claramente, las columnas de esta matriz me generan al código C, porque pues, justamente los alfa 1, 2 alfa k son una base. Entonces, por eso es la matriz generadora. Ok. La llamo G a mi matriz, y entonces la matriz genera C. Entonces, yo tengo que la gamma induce una sucesión exacta entre estos distintos espacios vectoriales. Es lo que les trataba de explicar la vez pasada. Aquí se me escribió una cosa que no debería, déjenme borrarla. Entonces yo tengo una sucesión exacta, donde aquí el primer morfismo es la gamma la gamma que definí antes, y aquí voy a llamarlo neta, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Teta o neta, no sé, n. Le voy a llamar resta n. Entonces es una sucesión exacta, entonces por supuesto que la composición es cero, ¿verdad? Y entonces la imagen de gamma es igual al núcleo de n, ¿no? Es lo que tengo. Entonces, justamente lo que vamos a ver es que esta n, la matriz de esta n, corresponde a lo que es la otra matriz que discutíamos la vez pasada, que es de parity check, la matriz de verificación de pared. Entonces, la matriz de gamma es la matriz del generadora del código, y la matriz n pues va a ser la parity check, ¿no? Lo que vamos a ver. Entonces, nada más para poner bien en claro, tenemos que las columnas de G son la base de C, y así C es el conjunto, se puede interpretar como el conjunto de Gx, tal que X está en F cual acá. O sea, son las imágenes, ¿verdad? Bajo la multiplicación de gamma. Recuerden que para mí el código son columnas, entonces esta es una multiplicación de una matriz por el vector columna. Entonces esto me da nuevamente un vector columna aquí adentro, ¿sí? Y como G es la matriz de gamma, entonces la multiplicación de un vector
columna por una matriz es una combinación lineal de las columnas de la matriz. Por lo tanto, todo esto que está aquí está en el código. C. Entonces, sí, lo que le estoy diciendo es que si yo tengo aquí la matriz alfa 1, alfa 2 hasta alfa k, y yo lo multiplico esto por el vector x1 hasta xk, ¿verdad? Entonces, esto lo que obtengo es una combinación lineal, o sea, esto es x1 por alfa 1 más, etcétera, xk por alfa k, ¿no? Normalmente es lo que obtengo. Déjenme recortar esto y borrarlo porque aquí me va a hacer cierto ruido. Bueno, lo voy a borrar porque no quiero que se empalme del otro lado. Pero entonces entiende lo que quiere decir, ¿no? Entonces, entonces el código es la imagen, ¿verdad? O sea, de la multiplicación por x, donde x ahora son elementos de fq a la k, por la razón que acabo de ver, ¿no? Y claramente las columnas de G son base del código. Entonces así, por eso C es la matriz generadora, ¿no? Puedo generar cualquier elemento de C multiplicando a G por cualquier vector x en fq a la k. Bien. Entonces la matriz de N es la llamada la matriz de paridad o de chequeo de paridad. Y esta matriz es denotada por H mayúscula. Entonces vamos a hacer, ¿quién es H en realidad? Pues H es la matriz de la transformación lineal N, de esta transformación lineal, de la base canónica de EN a la base canónica de FQ a la N menos Q. Entonces, esta es la base canónica N a la base canónica N menos Q. De hecho, aquí hay una pequeña inconsistencia con respecto a la diapositiva anterior porque había puesto las N's arriba y aquí las puse abajo, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces la matriz de N. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿quién es esta matriz de N, no? Bueno, esta es la matriz de verificación de paridad y entonces vamos a hacer notas sobre H. Entonces lo primero que tengo que notar es que la matriz N aplicada a los vectores alfa i, pues es igual a 0, justamente porque esta cosa es exacta, ¿verdad? La imagen es en el núcleo de N. Entonces N de alfa i, donde las alfa i son las bases, recuerden que es la base de mi espacio de código, entonces neta aplicada a las alfa i es igual a 0 para todo alfa en el código. Entonces ahora, si yo completo una base, esta es una base del código, entonces yo puedo completar a una base de fq a la n, y los llamo así, fk más 1 hasta alfa a la n. Entonces lo que tengo es que tengo una descripción completa de quién es neta aplicada a cada uno de los elementos de esta base, por lo tanto sé cómo se comporta con todos los elementos de fq a la n. Entonces va a valer 0 si i está entre 1 y k, es decir, si son elementos del código, y se comporta como la identidad si para el resto de los elementos, ¿no? Notar que estos elementos, o sea, del alfa k más 1 hasta alfa n, es una base de fq a la n menos q, ¿no? Se puede ver como estos elementos me generan fq a la n menos q. De hecho, en efecto, fq a la n es la suma directa de fq a la k más fq n menos q. Entonces estoy escogiendo, cuando completo la base de fq con esto, realmente estoy escogiendo una base de este espacio vectorial, el que está aquí. Ahora, ¿cómo obtenemos a la matriz H? Pues como la matriz H, tal como dije aquí, es la matriz de N en estas coordenadas, y yo solamente sé cómo se comporta N, pero en esta base, no en la base canónica, entonces lo que tengo que hacer es ver quién es la imagen de N en los elementos de la base canónica. Entonces, si yo escribo a cada elemento de la base canónica como una combinación lineal de los elementos de la base que completé,
Entonces ya sé cómo se comporta n para los elementos de esta base canónica. Entonces n aplicado a i, pues como los primeros elementos van a dar el 0, entonces solamente me sobreviven los elementos desde k más 1 hasta el enésimo. Entonces n en ei es igual a así. Entonces eso quiere decir que primero tengo que saber cómo escribir ei en términos de esta base. O sea, tengo que fijarme aquí en la matriz de cambio de base. Y ya está, ¿no? Entonces la matriz de n pues se puede construir de esta forma. Es decir, la matriz de n en la base canónica, me fijo n aplicado a los vectores ei. Estos vectores ei los escribo nuevamente en términos de la base canónica de aquí. Y esos van a ser mis columnas de la matriz H, ¿no? Claramente escritos en términos de la base canónica. Entonces ahí están las columnas de la matriz H. Y entonces con esta descripción tenemos que C es igual al conjunto de los puntos en f igual a n, de tal manera que H cuando lo aplico a X pues me da 0. Es decir, en mi código C ahora lo estoy viendo como el núcleo de la matriz H, ¿no? Entonces, nuevamente por la composición que yo tengo aquí, porque hacer esta asociación exacta, tengo que gamma seguida de n es igual a 0, lo que quiere decir que en términos de matrices, G por H es igual a 0. Y entonces esta es la relación que cumple la matriz G y la matriz de paridad H, ¿no? Que era lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? ¿Sí? ¿No? La matriz H es la matriz de Nu, es la matriz de Nu en la base canónica. Y entonces lo que bueno, C es el kernel de H. O sea, por eso que estoy poniendo C es el kernel de H, ¿no? Esto es lo que dice aquí. Pero H, bueno, pues es la matriz de esta transformación. Entonces yo creo, o sea, lo más sencillo es pensar pues que tengo esta asociación exacta. Entonces aquí se ve claramente cuál es la relación entre la matriz de paridad con la matriz generadora, ¿no? Simplemente tienen esta relación. Entonces aquí describo cómo hacerle para construir la matriz de paridad. Para notar que la matriz de paridad depende de la base que yo escogí y la matriz generadora, por supuesto, también depende de la base que yo escogí. ¿Sí? Hasta ahora todo depende de la base. ¿Listo? Todo bien. Hasta ahora sí, completé de cualquier forma y entonces depende de cómo completé. O sea, en general depende de la descomposición que yo hice. O sea, depende de varias cosas. Primero escogí una base para acá y luego escogí una base para el complemento. Entonces depende en realidad de esa elección. O sea, de la base que escogí para FQN, que me realiza FQN como suma directa de F igual a K con F igual a N menos K. Entonces, la matriz G, que es la de generadora, solamente depende de los primeros K factores, pero la matriz N, pues depende de los últimos K factores, ¿no? O sea, porque yo me evalúo N de ahí y pues depende de eso, ¿no? De cómo está escribiendo estos clientes. Entonces, eso me hace pensar que si cambio de base, pues cambian las matrices, pero entonces hay yo tengo una forma, se tiene una forma de decir cómo cambian las matrices para cuánto cambio de mis elecciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una definición. Entonces, voy a tomarme A un subgrupo de los automorfismos lineales de FQ, de automorfismos lineales de orden n de FQN, es decir, A es un subgrupo del grupo de automorfismos lineales de F igual a N, ¿ok? Entonces voy a pedirle alguna condición. Entonces me tomo las transformaciones lineales de F igual a N, entonces de tal manera que A es generado por dos situaciones, por las transposiciones
de coordenadas. Ajá. Entonces eso, si pienso los elementos de A como matrices, entonces justamente estoy agregando las matrices de permutación, esas matrices que se obtienen de la matriz identidad intercambiando dos renglones, ¿no? Son las matrices permutación. Entonces esos van a ser generadores, y las otras es la multiplicación de una coordenada por elementos de las unidades del campo finito. Entonces, se fijan, estas son dos de las operaciones elementales, ¿no? Son transposición de dos elementos de las coordenadas, y cada uno, y la multiplicación de una coordenada por una constante distinta de cero también es una matriz elemental. Es la matriz elemental que a la matriz identidad justamente la multiplico uno de los renglones por uno de los constantes que yo estoy haciendo. Entonces, aquí, si yo tengo la matriz identidad, entonces le aplico una operación elemental que es la permutación del renglón i con j. Entonces aquí me aparece un 1, aquí me aparece el 0 correspondiente, y luego en la entrada j décima me va a aparecer el otro 1 correspondiente, ¿no? Entonces esta matriz es una de las generadoras. Y para el caso de abajo, pues si yo tengo la matriz identidad, entonces yo lo que le aplico es una operación elemental, que operación elemental es multiplicar por una constante alguna coordenada, y entonces me queda la constante en la iésima coordenada, ¿no? Entonces estas transformaciones lineales, cuando yo lo aplico a las coordenadas, justamente tienen el efecto de transponerme dos coordenadas, en el caso del primer punto, o de multiplicarme por una constante la coordenada iésima en el caso del segundo punto. Entonces estas son las matrices que me generan el grupo A. Entonces me fijo en el grupo generado por A, y entonces esto yo lo voy a utilizar para definir una relación de equivalencia. Entonces decimos que dos códigos C y C' son equivalentes si existe un elemento phi en A, es decir, un automorfismo, una transformación lineal de Fq a la n, de tal manera que me manda al código en el código. No cualquier transformación lineal, sino una de las transformaciones lineales generadas por esto. Es decir, básicamente dos códigos son equivalentes si puedo obtener uno a partir del otro intercambiando coordenadas de mis vectores, o multiplicando a algunos de los elementos por constantes, ¿no? Entonces eso va a querer decir que sean equivalentes dos códigos. Obviamente es una relación de equivalencia, y pues me divide entonces a mi elementos de Fq a la n como en clase de equivalencia de códigos, ¿no? O sea, más bien me divide al espacio de códigos de palabras de longitud n en clase de equivalencia de códigos. Entonces ahora definimos el grupo de automorfismos de un código, pues va a ser el grupo de elementos de A, de tal manera pues que me dejan fijo en mi código. Entonces se llama el grupo de automorfismos de mi código. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Básicamente es una operación. Me falta una operación elemental que es sumarle uno a otro, pero esas no las considero. O sea, lo que quiero es decir que, bueno, el código básicamente no me importa el orden en el que están las letras, las palabras. O sea, si las desordeno, pues obtengo otro código. O sea, si las desordeno de manera igual a todas las palabras del código, pues obtendré otro código, pero es esencialmente el mismo, ¿no? Es decir, no va a cambiar demasiado. O si multiplico por constantes a los elementos de mi código, o si coordenadas por constantes, pues tampoco cambia demasiado el código, entonces es el mismo. En particular, si por ejemplo yo estuviera trabajando con el campo finito de dos elementos, pues esta condición no, la condición de arriba, pues no se ve, no se nota, ¿no? La condición de abajo, la de multiplicar por constantes, o sea, la única condición es esta. Entonces, dos códigos sobre el campo finito de dos elementos van a ser equivalentes si nada más puedo obtener un código a partir del otro por transposición de sus elementos.
Ok, pero campos finitos más generales, pues sí tengo que tener esa condición. Y entonces los automorfismos de un código, pues van a ser las transformaciones lineales en este grupo, o sea, bajo transposiciones y eso, pues que me dejan invariantes a mi código. Entonces claramente estas relaciones de equivalencia. Y entonces seguimos el siguiente acuerdo. Entonces cuando nos referiremos a un código, en realidad estaremos pensando en la clase de equivalencia del código. Entonces, es decir, un código va a ser un código salvo equivalencia, ¿no? Casi, digo, salvo que se diga lo contrario, creo, casi siempre todos los resultados que se dan se cumplen salvo este tipo de equivalencia, ¿no? Los dos códigos son equivalentes y esto pasa. Ahora hay una aplicación que se puede hacer de todo esto a códigos, nuevamente para detectar códigos, no detectar, sino para cuando se transmite una información. Lo voy a echarle en una nueva página. Okay. Pero ¿qué está pasando? Esta cosa no quiere avanzar. Okay. Esto se llama el síndrome de un código. Entonces vamos a hacer una definición. El síndrome. Ajá. Salió, lo esperamos. Yo no he comido tampoco. Ajá. Ajá, permutar columnas o multiplicar por constantes, ¿no? En esencia no es el mismo código, sí. Eso es lo que al menos para esta relación de equivalencia, y bueno, siempre que yo hable de un código va a ser salvo de eso. Entonces, de ahí que la vez pasada habíamos dicho algo, por ejemplo, de la matriz de paridad, ¿no? Y de la matriz de paridad y la matriz de generadora, que siempre podía hacer permutaciones de renglones de tal manera que me quedara la identidad con otra cosa. Bueno, esto justifica de alguna manera eso, ¿no? O sea que, bueno, no es de este código, pero sí es de un código equivalente, ¿no? Que estoy permutando los elementos las coordenadas, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Ajá. Bueno, pueden ser matrices de permutación como estas que yo escribí aquí. Déjame pasar al modo señalamiento. Una de las entradas. Sí. O sea, básicamente hacer una operación de este tipo, o sea, transponer dos coordenadas es equivalente a multiplicar por esta matriz. O sea, si yo permuto la coordenada y la coordenada j, es equivalente a, bueno, primero me tomo la matriz identidad, de la matriz identidad permuto el renglón i con el renglón j,
Y si a esto yo lo aplico al vector x1, x2 hasta xn, el resultado va a ser un vector donde la entrada x y la xj están permutados. Entonces, básicamente, realizar estas transposiciones es lo mismo que multiplicar por esta matriz, y esta matriz claramente se ve que es lineal. De hecho, por eso lo hice, ¿no? O sea, entonces, esas transposiciones pues son transformaciones lineales, son elementos de GLNFQ. Por supuesto, es matriz con determinante diferente de 0, por lo tanto es una matriz invertible, o sea, así está ahí. Bajo relación de equivalencia, ¿no? Exacto, o sea, ajá. Si es uno la imagen de otro, o sea, esto que está aquí, ¿no? Si existe, exacto, si existe una transformación lineal en A, de tal manera que un código se va a dar al otro, ¿no? Bajo esa phi. Y ese es... Ajá. No, es más pequeño. O sea, por definición los automorfismos del código van a ser automorfismos en A que me dejan invariante al código. Si por ejemplo un código pasara que, por ejemplo, la entrada I y la entrada J son siempre 0, ¿no? Bien podría tomarme eso, ¿no? Que la entrada I y la entrada J son siempre 0, un código. De hecho es un código lineal. Entonces la permutación que me manda el I al J sería un automorfismo de ese código, porque la permutación que manda I al J me deja invariante al código. Exactamente, sí. Bueno, me dejan invariante a las clases de códigos, no me dejan invariante a cualquier código. O sea, bueno, es decir, o sea, me determinan una clase. El acuerdo es que yo en general me voy a referir a un código, pero en realidad me refiero a la clase equivalencia del código. Pero bueno, eso lo dije después, ¿verdad? O sea, antes, aquí arriba, todavía no tenemos esa convención. Entonces, un código es un código tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, ¿perdón? Ajá. O sea, son equivalentes, digamos, ¿no? No son el mismo, pero son equivalentes. Exacto. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar en FQ a la 5, o sea, palabras con 5 renglones, el subespacio lineal donde la primera coordenada es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un código, porque es lineal, está dado por condiciones, bla, bla, bla. Ahora, yo digo que otro código equivalente es el subespacio lineal de FQ a la 5, donde la última coordenada es 0. Y yo digo, esos dos códigos son distintos como códigos en principio, pero son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque si me tomo la permutación que me manda la primera coordenada a la quinta coordenada, me manda este código al otro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro mi ejemplo? Ajá. Y entonces, ahora, esos son equivalentes, entonces bajo la relación de equivalentes serían el mismo. Pero ahora vamos a tomarnos el siguiente otro código, en FQ a la 5. Es el código donde la primera coordenada es igual a 0 y la quinta coordenada es igual a 0. O sea, ese es otro código, ¿no? Completamente distinto. Ahora, yo digo que ahí hay un automorfismo. Y por ejemplo, la permutación que me manda el 1 a la 5 me deja invariante el código. Porque a cualquier palabra que tiene 0 la primera coordenada y que tiene 0 la quinta coordenada, si transpongo la coordenada 1 y la coordenada 5, pues el código sigue siendo el mismo. Entonces, en ese caso estoy hablando de un automorfismo del código. ¿Sí? ¿Sí queda claro o lo escribo eso?
Ajá. Bueno, yo con la convención que estoy haciendo, yo estoy multiplicando por la derecha. Por la derecha. Y estoy multiplicando por la derecha y estoy considerando mis elementos del código como vectores columna. Entonces, si yo multiplico un vector aquí por la derecha de una matriz de permutación, entonces lo único que estoy haciendo es permutar dos de sus entradas de ese vector columna. A ver. Si multiplico por la derecha, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplito aquí. Pero vamos a hacerlo, mira, vamos a tomar, por ejemplo, ahí está. Ahora a esta matriz yo le voy a aplicar la permutación, que lo que hace es permutarme el primero con el segundo renglón. Entonces me quedaría 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Aquí puse una cosa de más. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que le hace esta matriz multiplicada al ABC. Entonces yo digo que me va a permutar el A y la B de antemano, porque eso es lo que hice, ¿no? Cambié el renglón 1 con el renglón 2. Entonces esta cosa lo que me va a hacer es cambiarme el A con la B. Entonces si yo hago esta multiplicación, me queda B, me queda A y me queda C. Me permutó 2. No, bueno, la matriz por la izquierda y el... Ajá. El vector por la derecha. Sí, estoy multiplicando la matriz por la izquierda y el vector por la derecha. Ajá. Ajá. El vector renglón. El vector renglón por la... está en la otra izquierda. Ajá, exacto. Exactamente. Exactamente, sí, exacto. La matriz generadora por el otro lado, por una, o sea, si cambio el orden de las renglones, entonces no cambia el código, sigue siendo matriz generadora del mismo código. Entonces, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Los automorfismos de C. Bueno, yo tengo todos los automorfismos lineales y de hecho de ahí me voy a tomar el subgrupo A. A es el grupo generado por las transposiciones y multiplicación por constantes. No le di ninguno, no lo llamé como A. Y la relación de equivalencia respecto a este A, ¿no? O sea, las clases este A actúa en el conjunto de F cual a N. Entonces, realmente lo que me estoy fijando es en las órbitas de A, ¿no? Bajo esta acción. Y esas son las clases de equivalencia. Entonces ahora me tomo el subgrupo que voy a llamar los automorfismos de C, pero es un subgrupo de ese mismo A, que son los elementos de A que dejan invariante a C. Y eso se llama el grupo de automorfismos de C, del código. Exactamente, ese cuate me fija a los elementos, ¿no? Y ahora lo que decía es que casi todas las propiedades se cumplen salvo equivalencia. Entonces por eso no hace daño considerar mi problema salvo equivalencia. Entonces ahora voy a definir lo que es el síndrome de una palabra. Entonces el síndrome de una palabra pues es muy fácil.
Entonces, si me tomo una palabra, entonces su síndrome, déjenme levanto